Septiembre, mes de la Biblia. Te damos la bienvenida a meditar un capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tu hermano sacerdote comparte contigo esta reflexión. Comenzamos. Vívela, conócela, hazla parte de tu oración. Es la palabra de vida. Hola, ¿qué tal? Nos saluda su amigo el Padre Leonel Larios. Y hoy quiero compartirles del libro de los Hechos de los Apóstoles el capítulo 7. Ya ha entrado en escena la historia de Esteban, diácono. Y vemos que en el capítulo 7 está el gran discurso que Esteban dará ante el sumo sacerdote, donde va a dar un recuento, un relato de toda la historia de la salvación del Antiguo Testamento y cómo todo se cumple en Jesús, así como una crítica al templo. Y luego el libro de los Hechos nos va a narrar en este mismo capítulo cómo fue sentenciado a muerte y fue lapidado. Así que Esteban es el primer mártir. Tomando una reflexión del Papa Benedicto XVI en una de sus audiencias del año 2007, nos habla acerca de Esteban, el primer mártir. Del mismo modo que Jesús había explicado a los discípulos de Emaús que todo el Antiguo Testamento hablaba de él, de su cruz y de su resurrección, también San Esteban, siguiendo la enseñanza de Jesús, lee todo el Antiguo Testamento en clave cristológica. Demuestra que el misterio de la cruz se encuentra en el centro de la historia de la salvación narrada en el Antiguo Testamento. Muestra que realmente Jesús, el crucificado y resucitado, es el punto de llegada de toda esta historia. Y demuestra, por tanto, también que el culto del templo ha concluido y que Jesús, el resucitado, es el nuevo y auténtico templo. Precisamente este no al templo y a su culto provoca la condena de San Esteban, el cual en ese momento, como nos dice San Lucas, mirando al cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a su derecha. Y viendo en el cielo a Dios y a Jesús, San Esteban dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Siguió su martirio, que de hecho se asemejó a la pasión de Jesús mismo, pues entregó al Señor Jesús su espíritu y oró para que el pecado de sus asesinos no les fuera tenido en cuenta. El lugar del martirio de San Esteban en Jerusalén se sitúa tradicionalmente fuera de la puerta de Damasco, al norte, donde ahora se encuentra la iglesia de San Esteban, junto a la conocida Escuela Bíblica de los Dominicos. Tras el asesinato de San Esteban, primer mártir de Cristo, se desencadenó una persecución local contra los discípulos de Jesús que será narrado en el siguiente capítulo. Vemos pues cómo en particular San Lucas especifica que los que lapidaron a Esteban pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo, el mismo que de perseguidor se convertiría en apóstol insignia del Evangelio. Eso significa que el joven Saulo seguramente escuchó la predicación de San Esteban y conoció sus contenidos principales, y probablemente San Pablo se encontraba entre quienes, siguiendo y escuchando este discurso, tenían los corazones consumidos de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Así podemos ver las maravillas de la providencia divina. Saulo, adversario empedernido de la visión de Esteban, después del encuentro con Cristo resucitado en el camino de Damasco, retoma la interpretación cristológica del Antiguo Testamento hecha por el primer mártir, la profundiza y la completa, y de este modo se convierte en el apóstol de los paganos, de los gentiles. Enseña que la ley se cumple en la cruz de Cristo, y la fe en Cristo, la comunión con el amor de Cristo, es el verdadero cumplimiento de toda la ley. Este es el contenido de la predicación de San Pablo. Así demuestra que el Dios de Abraham se convierte en el Dios de todos, y todos los creyentes en Cristo Jesús, como hijos de Abraham,
se hacen partícipes de las promesas. En la misión de San Pablo se realiza la visión de Esteban. La historia, pues, de Esteban, narrada en el capítulo 6 y 7 de los Hechos de los Apóstoles, nos da varias lecciones. Por ejemplo, nos enseña que el compromiso social de la caridad que desempeñaban los diáconos no se debe separar nunca del anuncio valiente de la fe. Era Esteban uno de los 7 que se encargaban sobre todo de la caridad, pero la caridad no se podía separar del anuncio. De este modo, con la caridad anuncia a Cristo crucificado hasta el punto de aceptar incluso el martirio. Esta pues es la primera lección que podemos aprender de San Esteban. La caridad y el anuncio van siempre juntos. San Esteban sobre todo nos habla de Cristo crucificado y resucitado como centro de la historia y de nuestra vida. Podemos comprender que la cruz ocupa siempre un lugar central en la vida de la Iglesia y también en nuestra vida personal. En la historia de la Iglesia no faltará nunca la pasión, la persecución. Y precisamente la persecución se convierte, según la famosa frase de Tertuliano, en fuente de misión para los nuevos cristianos. También, pues, este sacrificio que se vuelve semilla es nuestra vida. En nuestra vida, la cruz, que no faltará nunca, se convierte en bendición. Y aceptando la cruz, sabiendo que se convierte en bendición y es bendición, aprendemos la alegría del cristiano incluso en los momentos de dificultad. El valor, pues, del testimonio es instituible, pues el Evangelio lleva a él y de él se alimenta la Iglesia. Este capítulo 7 nos deja, pues, las grandes enseñanzas de San Esteban, su testimonio, y Esteban, el primer mártir, se convirtió en semilla de evangelización, con lo que se cierra esta primera grande parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de mañana te invito para que escuches una reflexión en el capítulo 8, donde inicia ya la historia de San Pablo. Así que en este capítulo 8 te invito para que lo leas ya desde el día de hoy y mañana la reflexión la aproveches en septiembre, que es el mes de la Biblia. Se despide de ustedes su amigo, el Padre Leonel Larios Medina. Dios los bendice. Te invitamos mañana en punto de las 9 a sintonizarnos nuevamente y meditar la palabra de Dios. Septiembre, mes de la Biblia, aquí en Radio Familia.